aire. Bueno, bienvenida, Geisa, a esta oportunidad para reunirnos una vez más y reencontrarnos, porque ya son más o menos 5 años que no te veía. Por supuesto, te oigo en algunas oportunidades, te puedo ver, hay algunos relatos por allí que también me entero. Bueno, y agradeciendo tan pronto mi hija Audrey hizo contacto contigo y aceptaste esta invitación para reunirnos. Y esto, por supuesto, que me trae recuerdos muy gratos, porque entre ellos esas tradicionales ruedas de prensa, los escenarios cuando teníamos los deportes encima, viéndolo todo, y nunca dejamos de vernos porque tú siempre estabas allí, como siempre, y ha sido tu costumbre. Así que bienvenida, estás en este momento en la conversa. No tiene nada que ver con la locura, nada que ver con eso. Y este es el 5º capítulo. Así es. Y estamos en la primera temporada. Muchísimas gracias, Andri Osorio, por haber pensado en mí, el príncipe de la narración. Mira lo que tengo yo aquí, para cuando empezaras a decir Lalo, Lalo, Lalo. Yo estoy preparada para todo. Un gusto saludarte, sé que estás en Panamá, yo estoy en Orlando, Florida, y sí, siempre al día con todo lo que está ocurriendo en el nivel deportivo, haciendo mis lives, trayendo a protagonistas como Sam Shepard, que la gente no sabía que estaba haciendo, Harold Killing, que brilló con Marinos, y tuve la oportunidad de que me llamó y ahí mismo hicimos el live y pues la gente se enteró de lo que estaba ocurriendo. A veces con mucho tiempo de anticipación hago la publicidad, pero a veces pasa así y hay que sacarlos porque ellos ni siquiera tenían Instagram. Y con Harold aprovechamos y lo hicimos a través de su hija, y con Sam Shepard le creé uno ahí al momento y pues ya está acostumbrándose poco a poco. Así que lo que quiere decir es que intento tener a los deportistas, traerles a los protagonistas, aprovechando todo esto de pandemia, que la gente está muy aburrida en casa. Sí, señor, o sea, reencontrándose, sin duda alguna, con tantas personas que, y en el mundo deportivo que tú conoces, que dominando sobre todo el baloncesto, que es tu pasión, porque esa es tu pasión definitivamente. Mira, el nacimiento de lo que es la prensa en el aspecto de ustedes las damas, da pie más o menos por allá en el año de 1968. Pero antes de esto yo quiero saber algo. ¿Dónde naciste? No digas el año porque no es necesario. Porque la edad, sabemos cuántos años tenemos, pero eso nos lo reservamos ahí. Yo nací en Caracas y me crié en La Guaira, me crié en Catialamar, muy cerca del aeropuerto. Pero sí sé que hubo muchas antes de mí. Tuvimos la oportunidad de un Día de la Mujer, hicimos portada para la revista Estampas del Universal y contrataron o buscaron a Isa Dobles, a Mari Montes, Andreina Gandica, y me llamaron a mí como que para que representáramos las diferentes décadas y los diferentes deportes. Y por eso sé que Isa Dobles también hizo deportes en RCTV, Mari Montes pionera en el béisbol, anunciando a los Leones del Caracas, y pues gracias a Dios pude ser pionera en el baloncesto y me dieron la oportunidad de narrar y comentar baloncesto en televisión, no simplemente el hecho de que una mujer pudiera hacer una entrevista, sino de sentarte a la par de un hombre y comentar. Así que eso puedo decirlo, que fui pionera en Venezuela con eso, y que ahora haya muchas mujeres, pues me llena de orgullo. Oye, pero déjame decirte algo, que la verdad es que cuando mencionaste algo de las entrevistas, yo creo que en principio para ustedes costaría mucho llegar allí a un dugout, a un camerino, consiguiéndose sobre todo con los hombres, pues en este aspecto peloteros, basquetbolistas, futbolistas, boxeadores, consiguiéndose con diferentes ramas o disciplinas deportivas. ¿Se les hizo fácil a ustedes entrar a un camerino? Yo creo que a veces había que avisarle a ellos: ¡epa! Viene una dama por aquí, viene de visita, porque primero eran puros hombres que siempre estábamos por allí presentes en cada una de esas intervenciones que tenemos con las entrevistas. Así es, bastante difícil al inicio y bueno, y todavía, imagínate tú, estoy hablando de que yo comencé en el año 2004 en televisión, estamos ya en el 2020, han pasado 16 años, y si hace
2 décadas era difícil, pues todavía sigue siéndolo, pero cuando yo comencé era muy rudo y hay que decirlo sin temor a equivocarme, que el machismo en Venezuela estaba presente y que cuando yo estaba pequeña veía a los hombres comentando y narrando, nunca vi una mujer, y ellos igualmente nunca vieron una mujer que viniera a entrevistarlos o que viniera a acosarlos, entre comillas. Ellos no estaban acostumbrados. Entonces romper el hielo, romper ese celofán, que te vieran como que estabas trabajando y no que entrabas allí a pedirles el teléfono, a salir con ellos, a ser una novia, y que ellos te respetaran, pues me costó bastante el inicio, y pues cuando ellos se dieron cuenta de quién era yo y me empezaron a respetar, pues yo los respetaba siempre como jugadores, porque sabía que ese era su trabajo y ellos me tenían que respetar a mí porque yo también estaba trabajando. Entonces se logró esa hermandad, esa confianza y sobre todo el respeto que no se dice, sino que se gana en la cancha, y pues después fue un poco más fácil. Ahora, eso es con relación a los atletas y al que vas a entrevistar, pero ¿qué decían tus colegas, tus compañeros de trabajo? Porque en más de una ocasión yo llegué a escuchar a algunos que decían, ah, bueno, seguramente se le van a dar a ella porque es una dama, porque algunos tienen interés en conversar con ella y no conmigo. Uh-huh. ¿Hay algo de esa historia? Bueno, tiene sus pros y sus contras. Ser mujer te permite, te da esos beneficios, porque si hay una rueda de prensa y hay 10 hombres periodistas y estoy yo nada más y levanto la mano, pues ¿a quién le van a dar la primera pregunta? Se la van a dar a la niña, se la van a dar a las hembras. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras, pero si el deportista no te conoce, a veces o depende, ¿no? De tus características, pues a veces no te da a ti esa primera pregunta, porque si no lo haces bien, entonces dice ya, es como las mujeres manejando, dice, tenía que ser mujer, maneja mal. Entonces hay que romper con eso y hacerle creer que tú también sabes que te ganaste el derecho de que estás allí, y que eres igual de capacitada que cualquier hombre, y entonces poco a poco vas ganando eso y pues ya te sientes uno más y ya los periodistas también te tratan como uno más. Y no te cuento, en el autobús cuando viajaba con ellos me trataban como un tipo y me decían todas las groserías iguales, y ya pues perdieron la pena y perdieron todo, y todavía soy sus panas, pues ellos me tratan como un pana más. Yo recuerdo que también habían muchas jóvenes para la época que no querían aceptar las guardias nocturnas, porque el béisbol, el básquet, el boxeo, todos esos deportes regularmente entre semanas, pero regularmente no, entre semanas todos son nocturnos y muy tarde de la noche, y no querían aceptar las guardias de noche por el problema de regreso a la casa, porque en verdad se hace un poco tarde, a veces tenían que casi amanecer preparando unas notas, 2, 3 cuartillas que había que hacer del juego, del evento que tenían en ese momento previsto. ¿Cómo te sentiste tú en el momento si pudiste hacerlo? O si por lo menos te tocó en ocasiones estar en una guardia nocturna. Sí, me tocó muchísimo, sobre todo los juegos de la NBA y los juegos del oeste, y en Meridiano Televisión el sótano está piso 3 hacia abajo y a la 1 de la mañana, y había muchos cuentos por allí de que salía una mujer que se había muerto. Entonces yo siempre buscaba a alguien que me acompañara, siempre un camarógrafo, siempre Fermín Pérez Jr., me daba mucho miedo ir sola en la seguridad, pero tenía mucho apoyo de mis compañeros que me ayudaban si estaba en el béisbol, ir hacia el estacionamiento de la UCB. Pues para nadie es un secreto la inseguridad que hay en Caracas y en Venezuela, mi país, y entonces siempre, nunca fui sola, siempre buscaba a alguien que por favor me acompañara, y gracias a Dios siempre tenía gente, por lo menos un hombre que era el valiente que me acompañara hasta el carro, al seguridad, y cuando trabajé en Venevisión haciendo las vacaciones de Jesús Marín, el noticiero era en vivo de 12 a 1 de la mañana, y yo vivía en La Guaira y Venevisión en Caracas, y entonces yo a esa hora tenía que pues ser valiente y manejar, y siempre me encomendaba a Dios, a mi hermano, a Los Ángeles, y que me cuidaran en esa autopista, porque después yo pensaba, y si se me picha un caucho en la Caracas La Guaira a la 1:30 de la mañana, ¿qué pasaría? Pero bueno, nunca pasó nada de eso. Gracias a Dios, qué bueno. Me contesta mucho porque la verdad es que son unas experiencias gratas en el momento del evento porque lo disfrutas, ¿no? Y sobre todo si te gusta mucho una especialidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay varias que tú estuviste presentes, pero sin duda alguna que todas esas situaciones son bastante incómodas, bastante difíciles para poderlas superar y así lo pudiste hacer. Hablando de superar dentro de tu carrera profesional, trabajas en Venezuela,
te vas con Meridiano, después de haber hecho algunas emisoras de radio, tu trabajo también, pero tú te vas a Estados Unidos a trabajar con una cadena o a trabajar con la emisora en español de los Yankees de Nueva York, de la transmisión de béisbol. Sí, yo estuve en Venezuela, primero Meridiano Televisión 3 años, luego 3 años en Canalí, y después de eso hago Venevisión unos 3 meses, unas vacaciones a Jesús Marín, que era el que estaba allí encargado de los deportes como ancla, y me sale la oportunidad de venir a Estados Unidos a estudiar en Nueva York, y hay que estar siempre en el momento indicado y estar preparado para lo que se venga, ¿no? Es lo que yo siempre he pensado. Y pues estaba allí y conocí a Beto Villa, narrador en español de los Yankees, de la emisora en español de los Yankees de Nueva York, y comencé a ir a los partidos, comencé a cubrir los juegos como tal, cubriendo a los venezolanos, y pues el comentarista que estaba a su lado tuvo un percance, su esposa estaba sufriendo de cáncer y ella tenía que viajar a Puerto Rico, pues y tenían que rápidamente conseguir una comentarista y pues yo estaba allí y me dieron la oportunidad de culminar la temporada de esos meses. Estamos hablando del año 2010 y era cuando estaba jugando Derek Jeter, Alex Rodríguez y jugadores de gran talla como Mariano Rivera, y estaba Francisco Cervelli también por allí, así que tuve la oportunidad de vivir esas experiencias, de comentar en grandes ligas, de dirigirme a toda la cadena hispana de una ciudad como Nueva York, que es la capital del mundo, y pues gratas experiencias, ¿no? No tengo de qué quejarme, a pesar de que mi corazón es de Boston y soy fanática a mil de los Medias Rojas de Boston, pues tuve que trabajar con los Yankees. Ay, Geisa, pero fíjate, hay algo importante que me llama verdaderamente la atención en este momento, porque invade en este momento en mi mente la actividad deportiva como en este instante tiene, bueno, no pudiéramos decir que tiene algo que se detiene, porque ya está en camino tanto el béisbol de Grandes Ligas como también el baloncesto de la NBA. En Europa también se está jugando la UEFA, la Copa de la UEFA, ese movimiento actualmente, y en otros países ya hay mucha actividad deportiva. Pero, ¿cómo te sientes en este momento con ese problema que se presenta lamentablemente con lo que mundialmente padece el mundo? Con todo esto de la pandemia que nos ha sorprendido a todos, nunca nos imaginamos que iba a ser algo así tan grave, porque han pasado otras gripes fuertes y otras pandemias, pero no así, que paralicen el mundo, paralizaron la NBA por más de 3 meses, las grandes ligas apenas estaban en los spring training, y yo vivo en la Florida y pues estaba aprovechando de cubrir algunos partidos de pretemporada, de entrevistar a los peloteros, de hablar con Miguel Cabrera, y con Ronald Acuña, por ejemplo, y de repente se para todo a nivel mundial y lo que ocasiona, ¿no? Es un golpe muy fuerte a la economía y cuando tú ves un país como Estados Unidos, una de las primeras potencias del mundo, que se paraliza por completo, que no había papel toalete en los automercados, es algo, un déjà vu que me hizo pensar en mi país, en Venezuela, cuando hacíamos las colas para comprar, pues aquí también estaba pasando lo mismo, y cómo puede afectar a todos, no nada más a los jugadores y a los equipos, sino todo lo que va por detrás, ¿no? Desde el que vende la entrada, desde el que cuida el carro, desde tantas cosas, ¿no? El mercadeo y todo lo que está pasando. Y pues yo estoy en Orlando y aquí ha sido pues la sede para recobrar otra vez la NBA, para que la MLS volviera a jugarse. Y estoy tan cerca y tan lejos porque a pesar de estar aquí cerca de la burbuja no dejan entrar a nadie, se juega sin público y muy pocos los periodistas que lo dejan ingresar, son solamente los de televisión, ESPN o TNT. Así que tiene sus pros y sus contras como todo en la vida, pero yo pienso que esta pandemia nos ha cambiado a todos y nos va a hacer valorar las pequeñas cosas, los abrazos, los besos y sobre todo a la familia. Así es. Y afortunadamente contamos con este maravilloso mundo del Internet, que nos podemos comunicar, nos podemos ver, porque fíjate, yo tenía que no te veía o no conversaba y oía tu voz. Y además, en esta conversa que tenemos, Leisa, tenía ya 5 años, yo voy para 5 años ya aquí en Panamá, afortunadamente con mis hijos, mis nietos, mi yerno, mi nuera, la consuegra, mucha familia que tenemos aquí nosotros y además de muchos amigos que me he encontrado aquí también en Panamá. Sé que hay mucha gente que se ha ido, pero la verdad es que siempre nos hace falta nuestra tierra, siempre nos hace falta nuestro terruño.
porque allí compartimos tantas cosas, tantas vivencias, que uno pudiera, que estuvo presente en todas las actividades. ¿Qué otros proyectos hay de momento? Además, no lo voy a dejar de pasar por delante, tú tienes un Mara de Oro. Aquí está, aquí atrás. Ajá. Eso fue tomando Año en consideración, 2002. eso fue en el 2002. Y Estabas eso tú fue recién. revelación del año como comentarista deportivo en radio, porque yo comencé en radio en el año 2001, en La Guaira, en Z100, 100.3 FM, que era la emisora que estaba en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Yo comencé con Atilano Hidalgo Peña, quien es mi compadre y Okay. quien es una de las voces del deporte en Venezuela, y pues la gente del Mara de Oro se enteró de mí, pues fui la revelación ese mismo año. Carolina Guillén fue revelación del año en televisión, y entonces desde allí nos surge una bonita amistad y pues trabajamos juntas también en el 2004 en Meridiano Televisión. Ella una de las primeras también en estar en ESPN y con béisbol, así que cuando yo comencé ella estaba también dando sus primeros pasos y nos hicimos grandes amigas, así que el Mara de Oro pues premiaba al talento nacional de artístico, de televisión, radio, prensa, y pues pude ganarme ese premio. Así es, así es. Viene, en este momento ya se tiene previsto, por supuesto que con el asunto de la pandemia no ha dado comienzo, pero se ha adelantado mucho la Superliga. La Superliga ahora no sé si definitivamente desaparece la Liga Profesional de Baloncesto, que sería una lástima esa creación de el profesor Robert, Leonardo Rodríguez. Leonardo Rodríguez, se me había ido Leonardo Rodríguez. Leonardo Rodríguez, que es el padre de esa criatura, y toda esa gente que estuvo a un lado de él para alegrar, conseguir el comienzo de la liga. Primero, como tú bien sabes, la Liga Especial en el año 1974, su nacimiento, y luego ya en el 93 que comienza la Liga Profesional. Superaron la Liga Profesional de Baloncesto. Esto Bueno, fue yo tuve la oportunidad de un trabajar cambio, unos. este cambio de ahora pudiera perjudicar un poco el crecimiento, el avance y lo que se logró por la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela, que entiendo que hay muchos integrantes, muchos jugadores que ya están a una edad que quizás para continuar su trayectoria no es nada fácil y se necesita justamente el relevo, pero no sé si hay alguno de ellos que puedan integrar parte en la Superliga. Bueno, en realidad no conozco mucho el tema porque yo tengo 5 años fuera de Venezuela, y me acerqué no hace mucho con el baloncesto porque estaba haciendo los live para la gente de la LPB que me contrató desde allá, y estuve durante 2 meses todas las semanas entrevistando a los jugadores y entrenadores. Lo que sé es que hay una Superliga que está creando la federación con 18 equipos. Me parece un número enorme, tomando en cuenta que para llegar a 10 costó, cuando con la LPB siempre fueron 8, llegaron a 10 y pues era algo sumamente difícil. Estos están hablando de 18, con 5 equipos nada más en Caracas. Me parece una locura tener 5 equipos en la capital de un país, cuando hablamos de que en Estados Unidos, en la NBA, en Florida hay 2 equipos, en Nueva York hay 2 equipos, en Los Ángeles, que es una ciudad tan grande, también tiene 2 equipos. Entonces, ¿cómo en Caracas va a haber 5? Pues ahí se las dejo. En Venezuela están pasando cosas muy locas, una crisis que está afectando a todos, y sabemos que hay 2 gobiernos paralelos, y me imagino que van a haber 2 ligas paralelas, y entonces la gente, el fanático, no va a entender nada y no va a saber cuál es la verdadera liga. No sé si cuando salga la Superliga desaparece la LPB o van a estar al mismo tiempo, así que lo que yo te opine, de verdad que no sé, no manejo muy bien el tema, solo leo lo que desde aquí, y opino que si son 18 equipos y que si va a haber 2 ligas, pues el baloncesto en definitiva es el que va a salir perdiendo. Bueno, la verdad es que conjugo contigo esa misma opinión, porque me preocupa esa situación, porque aquí en Panamá, donde yo estoy residenciado ya hace 5 años, el baloncesto profesional de este país tiene aquí en la provincia de Panamá, que es la capital o sea, Ciudad de Panamá, que es la capital de Panamá, tiene 3 clubes. Y esos 3 clubes, inclusive hay uno que dice, creo que es los veteranos de la calle 5, algo parecido así. Oye, y la verdad es que no, hasta el momento no,
yo creo que andan en la quinta, sexta temporada ya aquí en la Liga Panameña, pero no responde el público porque no se identifican con ninguno de los Claro. clubes, no se identifica. Y es muy difícil con 18 clubes y no solamente esto, sino tener definitivamente figuras, y no solamente figuras, jugadores potenciales que pudieran traer público al escenario y que pudiera ser también un atractivo tanto para la parte comercial como también por la misma prensa que puede buscar, la televisión, la radio, que se vea interesada en estar en la liga. Yo estoy hablando de eso muy seriamente, en verdad, fuera de todo. Allí lo pude hablar con Néstor Salazar sobre eso y bueno, él tiene mucha confianza de que eso va a tener buenos. Yo le deseo suerte, pero no, como Igual, estoy igual, lejos de Venezuela, no sé en realidad qué es lo que está pasando. igual. ¿Qué otros proyectos tienes por ahora? Además de lo que ya hemos comentado, si hay alguna cosa que se me ha escapado momentáneamente, que a lo mejor ya me lo tienes por allí. Estoy haciendo Minuto Deportivo, los invito a seguir mis redes, @Geisha Torres y @Un Minuto Deportivo. Es pensando en las redes sociales y ahí trato de mantenerlos informados de todo lo que está ocurriendo. Antes de la pandemia tenía un programa de radio por aquí en Some Life, Geisha Sports, llevándoles todo el acontecer, son podcasts y pues se paró debido a la pandemia y ya estamos tratando de recuperarlo. Creo que ya la semana que viene arranca nuevamente la radio por aquí desde Orlando, radio por internet que la pueden escuchar a nivel mundial y pues esos son mis proyectos en cuanto al mundo deportivo, escribiendo como siempre, pendiente de mis redes sociales, de estar en contacto con los fanáticos y de vez en cuando a través del Instagram haciendo los live y las entrevistas que todo el mundo quiere ver y aparte de eso, pues trabajando como cualquier venezolano fuera del país que todavía no está en lo suyo, en lo que estudió. Yo me preparé muchísimo para algo, pero aquí estoy haciendo Amazon, deliveries, entregas, otras cosas muy diferentes a lo que yo hacía en Venezuela. Nada fácil, definitivamente nada fácil. Eso que se nos ha presentado a todos los que estamos fuera de nuestro país. Y bueno, nostalgia, nos acompaña una cantidad de situaciones que a veces uno piensa y busca como regresar, aunque sea mentalmente pensando, soñando, pero bueno, adelante tenemos que continuar con ello. A propósito también de tu trayectoria como periodista, no sé, pero muchas personas a veces me comentan que por qué continúa, pero dicho, por qué hubo ese cambio tan radical de solamente la información del evento. El juego tal se va a realizar en fecha tal y el resultado fue este y casi nunca hay un reportaje y casi nunca se puede ver en la página una entrevista con un personaje como existió hace muchos años. Yo sé que la vida cambia y todo eso también tiene un viraje completamente diferente a lo que ya uno conoció en esa época. Pero sí se preguntan que por qué muy pocos reportajes, aunque sea de pocas líneas, no sé, de Cortilla, no tengo idea, pero ¿por qué no lo hace? Es una política de lo que es la empresa. Sí, ahí no es culpa del periodista, ahí siempre es la línea editorial, siempre hay unos jefes de edición y en televisión, que era lo que yo más hacía, son minutos. Un minuto en televisión es muy caro y en el deporte siempre le dejan, si, dependiendo de lo que estemos hablando, si es el noticiero, pues le dejan solo 3 minutos al final o si acaso 2 minutos. Y tú en 2 minutos tienes que dar todos los deportes, todos los resultados, todo lo que está pasando del país y el béisbol es el deporte número uno y entonces son muchos los venezolanos en las grandes ligas y tú tienes que resumir en 2 minutos todas las actuaciones de ellos, más la información del baloncesto, del fútbol. Entonces es difícil, aparte de eso, hacer una entrevista cuando tienes solo 2, 3 minutos a lo sumo por día. Si es en cuanto a las transmisiones televisivas de un evento, pues sí se hacen entrevistas previas al partido, la entrevista post partido, ¿no? Casi siempre una y una. Y pues en el periódico también son muy pocas líneas y cada vez más en Venezuela se va reduciendo la cantidad de hojas en los periódicos y siempre el deporte es el primero que cortan. Si eran 10 páginas, pues hay que reducir, quita deportes. Para ellos todavía el deporte no es tan importante y el hecho de que solo 2 periódicos deportivos, Meridiano y Líder, y cada vez que hablo con mi padre en Venezuela me dice, son menos hojas, son menos páginas. Entonces ahí más o menos te respondo de que es muy duro hacer periodismo deportivo en Venezuela.
cuando en otros países, cuando aquí en Estados Unidos, pues te puedes extender y puedes hablar muchísimo de deportes en televisión, cuando tienes canales como ESPN, que tienes allí una hora del deporte que tú quieras hablando, y no te limitan tanto. Entonces yo creo que no es culpa del periodista que no haya hecho esas entrevistas. A lo mejor yo misma decía, tengo una entrevista, por ejemplo, con André Osorio, no me interesa. O sea, entonces a uno pierdes tu tiempo, para que haces la entrevista si ni siquiera la van a publicar, y ya tú sabes, te amoldas a lo que te dan. Te dicen, tienes una sola página, tienes media página, tienes una cuartilla, así que depende de lo que te diga tu jefe, tú trabajas. Ahora viendo también la situación que se presenta actualmente con este maravilloso medio que es el Internet, y que uno se entera de tantas cosas, y apenas en 2, 3 veces que levantas la computadora y buscas algo, por lo menos esa página que llaman el fildeo en Grandes Ligas, apenas lo tocas así, te sacan una cantidad de cosas enseguida. Eso nos perjudica un poco la prensa escrita, no irá a mermar mucho más la prensa escrita. Yo creo que todo se complementa, porque cuando salió el internet, cuando yo recuerdo que estaba en la universidad, decían, va a desaparecer la televisión, va a desaparecer la radio. Y mira, todavía se mantienen. El Instagram, salió todas estas redes sociales y decían, van a desaparecer el Facebook, por ejemplo. Y yo creo que cada una se complementa una con la otra y van a permanecer en el espacio, y la televisión no creo que desaparezca por más Netflix, por más eventos que vayan ocurriendo. Yo pienso que todavía se va a mantener, y que simplemente una se va a complementar con otra. Televisión, radio, prensa escrita, por más que la vean de 2 paginitas, pues van a seguir en el tiempo, se van a complementar una con otra. Las redes sociales te ayudan muchísimo, el internet te va a ayudar. Nosotros crecimos sin eso, estas nuevas generaciones están creciendo y no saben qué sería de la vida de ellos sin un celular y sin el internet. Pues poco a poco creo que una se complementa con la otra, y eso es un beneficio para el periodista, porque tienes muchísima más información para prepararte, ¿no? Tú metes el nombre en Wikipedia y pues de una vez te da todos los datos, pones estadísticas de un pelotero. Eso no existía en nuestras épocas. Cuando yo comencé, yo tenía que comprar una revista y pues guiarme por lo que dijera la revista de ese deportista, de Shaquille O'Neal. Yo solamente leía la revista. Ahora no, ahora pones Shaquille O'Neal en internet y pues páginas y páginas de información, y más bien te quedas con tanta información que a la hora de decirla se te queda información por decir. Es verdad, eso, el cambio ha sido, pero muy radical en ese aspecto, bueno, para la importancia y para el beneficio de todos los que seguimos los deportes, que en muchas oportunidades el tiempo no nos permite, ¿verdad? Revisar y buscar y observar algunas otras cosas, salvo que uno tenga en ese momento interés en buscar qué se puede hacer con esto. Y por eso la idea que yo tengo, por lo menos con esto de la conversa, o sea, la conversa, en este momento que estamos con Gaixes Torres, es justamente eso, conocer un poco más de la vida, de la rutina, de lo que es, porque se dedican a la prensa, como puede haber sido, o sea, estudiaron en la comunicación social, como pudo haber sido más bien traductor, odontólogo, ingeniero. ¿Y por qué busca los deportes? ¿Por qué tú buscaste los deportes? Bueno, tú estás nombrando otras profesiones, y el periodismo es mi tercera carrera. Yo era Sí, licenciada en administración en la Universidad Santa María, y ya había estudiado en la Universidad Simón Bolívar, organización empresarial. Así que cuando yo arranco en el periodismo, yo comencé como locutora en la radio. Pero cuando me dan la oportunidad de entrar en Meridiano Televisión, yo no era periodista, yo era locutora, y porque me encantaba la radio, ¿no? Y nunca pensé, pero era demasiado fanática del deporte. Yo había sido deportista, había sido atleta, yo corría, yo jugaba voleibol, yo jugaba baloncesto. Entonces yo creo que cumplí todas las etapas de ser atleta, de ser fanática, y pues dije, me tengo que preparar, porque a mí siempre me enseñaron que uno no se puede meter a hacer algo si no estás preparado. Entonces me dieron la oportunidad de entrar en televisión sin haber estudiado lo que significaba el periodismo y la comunicación social como tal. Así que en ese momento comienzo a estudiar comunicación social
porque quería hacerlo bien, yo no quería trabajar sin responsabilidad, sin ética y sin profesionalismo. Yo respeto muchísimo cada profesión, o sea, yo no puedo, a mí no me pueden dar un trabajo en un hospital como doctora si yo no soy doctora, entonces, no, yo tengo que respetar a los médicos. Y así me pasó con el periodismo y pues comencé a estudiar periodismo y me preparé muchísimo. Y como ya yo tenía 2 carreras, pues metí equivalencias y me aprobaron muchísimas materias y por supuesto lo saqué más rápido la carrera y me gradué mucho más rápido de lo normal, pero después de eso pues fui comunicadora social. Así que por eso te respondo que sí, tenía otras profesiones. ¿Por qué el periodismo? Porque respeto la profesión y quería hacerlo bien. Yo tengo muchísima ética y a mí el que me conoce y el que ha trabajado conmigo sabe que soy ante todo muy profesional. Si me dicen 1 hora, pues yo llego 2 horas antes. Yo aprendí trabajando con Víctor David Díaz, trabajé con Sam Shepard y aprendí de esos maestros, de esos caballos que tienes que hacerlo bien, que tienes que respetar todo, respetar al televidente, respetar al fanático, respetar al deportista, respetar a la señora que vende el tequeño, respetar a la señora que limpia, el muchacho que pasa el coleto. Entonces, si tú lo respetas a todos, creo que te va bien. Así es. Bueno, nada mejor de cerrar como lo has hecho, Casey. Un gran placer, un gran honor recibirte en este día en Lalo, la conversa y será hasta una próxima oportunidad. Así que te agradecemos tu presencia. Muchísimas gracias a ti por haber pensado en mí para estar contigo en esta Lalo conversa. Yo siempre te recuerdo en Puerto La Cruz, en la Caldera del Diablo, con todo esto que hacías con el pañuelito. Y cada vez que me tocaba allí, pues la pasaba muy bien, me trataste muy bien con la gente de Marinos, y tu equipo que debes llevar en el corazón. Y pues alguna vez fue mi equipo, porque la gente siempre me pregunta, ¿cuál es tu equipo? Es muy difícil tener uno, pero fui de Marinos alguna vez, fui de Panteras alguna vez, fui de Cocodrilos alguna vez, dependiendo de la época y dependiendo de los jugadores. Yo soy una fanática del deporte en general. Te mando un beso grandísimo. Estoy a la orden desde Orlando y cuando me necesites, pues aquí está una pana para charlar y conversar como siempre de deporte, que es lo que me apasiona. Chao, chao. Chao, chao.